La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes y bienvenidos a cómo los departamentos de educación de los museos pueden armonizar la educación especial y las artes visuales. Soy Lisa D'Amico, su moderadora y organizadora. El webinar de hoy es parte de una serie mensual que viene de la oficina de VSA y accesibilidad en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Esta serie se trata de temas relacionados con las artes, la discapacidad y la educación. Si desean ver subtítulos en vivo de este webinar, pueden seguir el enlace que ven en la diapositiva y en el espacio interactivo para charlar del panel de control ubicado al lado derecho de su pantalla. Pueden hacer clic en él o hacer clic en la flecha de la derecha. Antes de comenzar, quiero tomar unos minutos para asegurar que todos estén familiarizados con el panel de control que debería poder ver al lado derecho de su pantalla. Pueden esconder este panel de control por hacer clic en la flecha anaranjada. Si necesita abandonar el webinar antes de terminar, puede salirse del programa haciendo clic en la X en la esquina superior derecho. Una grabación del webinar sería disponible después. Asegurarse de haber seleccionado teléfono o micrófono y altavoces de manera que corresponda con la forma en la que está conectado con el webinar. Puede enviar preguntas usando el panel de charla ubicado cerca del pie del panel de control. O si prefiere decir la pregunta en voz alta, en lugar de escribirla, puede hacer clic en el icono, levante su mano y yo me encargaré de desenmudarse su micrófono. Sus preguntas vendrán directamente a mí y durante el tiempo asignado a preguntas y respuestas al final de la presentación, yo se las transmitiré a nuestra presentadora. Quiero enfatizar que después de la presentación voy a enviar un correo electrónico de seguimiento con un enlace a la grabación de la presentación de hoy, una copia de la presentación de PowerPoint y una copia de la transcripción. Esto significa que usted no tiene que preocuparse de tomar frenéticamente notas durante la presentación. Se puede volver atrás y ver la grabación y revisar los materiales suplementarios. Me gustaría compartir información con ustedes acerca del webinar de mayo, Teach Them to Fly, How Storytelling Gives Wings to Primary Age Children with Disabilities. Enséñales a volar, cómo contar historias de alas, da alas a los niños con discapacidades de edad de primaria. Programado para martes el 19 de mayo a las 3 de la tarde, hora Washington, D.C., con Sherry Norfolk. Si usted es activo en las redes sociales, les invito a conectar con nosotros con el hashtag VSA Webinar en Facebook, en Twitter y Instagram. Y con esto quiero presentarles a la presentadora de hoy, la profesora Doreen Colón Camacho, la directora del Departamento de Educación al Museo de Arte de Puerto Rico. ¿Estás? Hola, buenas tardes. Y voy a cambiar. Ok. Sí, puedo ver tu pantalla.
Perfecto, ¿estás lista? Sí, cómo no, buenas tardes. Lisa, Sí, muy buenas tardes. muy buenas ¿Deseas tardes. Sí, que- ¿puedes comenzar? Sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Dorín Colón Camacho. Soy la directora fundadora de los programas educativos del Museo de Arte de Puerto Rico. Me siento muy halagada y agradecida al VSA por la invitación de esta tarde. Cuento con un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y maestría en la Historia del Arte en la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. He impartido cursos a nivel subgraduado de Historia y Apreciación del Arte en distintas universidades en Puerto Rico. En el 2000 tuve la grata dicha de ser invitada a ser la directora fundadora de los programas educativos del museo, aunque ya inicialmente había sido la persona que había trabajado los códigos de ética y todos los textos relacionados con el museo desde 1996 al 2000. He tenido la oportunidad de publicar sobre 250 artículos en conservación científica sobre museos, educación en museos. He participado en numerosos congresos, principalmente en Puerto Rico, y bajo el presidente Bush tuve la oportunidad de ser invitada como miembro de la Junta Consultiva para la fundación del Museo Latino en Washington, D.C. Con mucho gusto que comparto con ustedes algunas de las experiencias que he tenido en el museo, los logros, las dificultades que hemos tenido a lo largo de los años referente a lo que es el desarrollo de un programa inclusivo. Comienzo. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre la cultura de inclusión, cómo crear conciencia en los profesionales de museos e instituciones culturales, cómo innovar sobre la integración en las artes visuales en general en los museos, porque parto de la experiencia del Museo de Arte de Puerto Rico. Las posibilidades de identificar recursos que ayuden a uno en este proceso muy arduo, pero a la misma vez muy gratificante. Motivar y establecer alianzas, que es de suma importancia. Brindar y fomentar el intercambio de ideas. Establecer estrategias de evaluación que son de suma importancia. Y cómo, al fin y a la postre, lo que queremos es inspirar a otros para que verdaderamente entiendan que el concepto de la inclusión no es solamente unas buenas intenciones, sino un derecho humano. Y al final, pues con mucho gusto comparto algunas referencias. El Museo de Arte de Puerto Rico, les presento esta fachada nocturna donde estamos celebrando el Día Internacional del Autismo, y eso es una experiencia que para nosotros ha sido muy grata, el poder verdaderamente dar inicio a esta presentación con esta oportunidad que nuestra directora ejecutiva, la doctora Lourdes Ramos Rivas, ha fomentado y ha permitido. El Museo de Arte de Puerto Rico, aunque es el punto de referencia, no vamos a hablar sobre el museo, sino partir del museo para las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 15 años partiendo de lo que es la educación. Antes de comenzar, quiero hacer una nota aclaratoria donde en Puerto Rico nosotros decimos personas con impedimento, según la Procuraduría de Personas con Impedimento. Sé que en otros países del mundo se dice discapacitados, según el diccionario de la Real Academia Española, y en otros lugares pues se habla de necesidades especiales. En realidad voy a estar usando indistintamente uno que otro, pero que quise acentuar el hecho de que en Puerto Rico decimos personas con impedimento. Desarrollar una cultura de inclusión es de suma importancia en todas las instituciones educativas como tal. Y es de suma importancia que
veamos como parte de nuestra obligación el no solamente atender programación regular, sino que toda la programación regular tenga la parte inclusiva. Les voy a mostrar experiencias y las actividades regulares que hacemos de inclusión. Son los recorridos. Aquí tenemos al curador del Museo de Arte de Puerto Rico dando un recorrido, donde tenemos personas de distintas edades. Tenemos a la supervisora del programa escolar y familiar atendiendo grupos con personas con impedimento, unos visibles y otros no, donde estamos trabajando en algunas de las salas, y como pueden ver en la parte de frente a la compañera hay un carrito demostrativo que tiene material que próximamente se los estaré enseñando, y hemos ya incluido la parte sensorial no solamente en los recorridos para personas con discapacidad, sino en los recorridos regulares, porque aquí lo que se trata es de inclusión como parte regular de la programación. Igualmente acá, una de nuestras docentes presentándole a un grupo de veteranos de distintas guerras, como pueden ver de distintas edades, principalmente ya mayores, también trabajando con lo que es la inclusión. En esta sala, aunque no se ve muy bien, en la esquina a la izquierda, detrás de la docente, estamos viendo unos audífonos donde la persona puede tener la experiencia sensorial de escuchar la música de un género musical puertorriqueño que se conoce como la plena. Recientemente, tan reciente como el año pasado, tuvimos una magna exhibición sobre Marco Polo, y como pueden ver, parte de la apertura de la exhibición era, por supuesto, incluir grupos de jóvenes con distintas condiciones. Igualmente vemos en otras escenas muy típicas de distintos museos, ¿verdad?, donde estamos viendo distintas personas de distintas edades. En este grupo estamos viendo un grupo de jóvenes con distintas condiciones que no necesariamente son físicas, sino de carácter de aprovechamiento como tal, pero estamos viendo un acompañante en silla de ruedas. Tenemos acá una intérprete de lenguaje de señas que la tenemos disponible, según por reservación se le contrata para venir a ofrecer los recorridos de nuestras colecciones. Aquí uno de los artistas más prestigiosos que tiene Puerto Rico, que se llama Jaime Suárez, que es escultor, arquitecto, donde él personalmente da los recorridos a algunas de las piezas suyas del jardín, y aquí lo estamos viendo con una escultura que se llama Muros Derruidos, a un grupo de jóvenes y adultos que pueden a su vez tener la experiencia sensorial y táctil de tocar su escultura como tal. Vemos en esta escena una escultura que quiero que la recuerden, es una escultura que se titula Om, y la verán en una maqueta más pequeña más adelante para que entiendan lo de la proporción de cómo las piezas del jardín, que algunos ciegos pues por supuesto no tienen la posibilidad de venir a verla o tocarla, y hemos comisionado unas piezas más pequeñas para distintos recorridos. En el museo se ofrecen recorridos con talleres, y aquí tenemos un taller creativo inclusivo para un estudiante ciego, y le estamos viendo acompañado con su demás grupo de estudiantes, que son lo que en Puerto Rico llamamos estudiantes típicos. Un estudiante típico es un estudiante regular, pero que en Puerto Rico hay los grupos combinados de estudiantes con discapacidad y estudiantes que llamamos típicos. Tenemos acá en uno de los talleres una madre que acompaña a su niña que tiene varias condiciones, tanto físicas como emocionales, y en el museo normalmente no se permitirían los adultos, pero que por supuesto hacemos los acomodos y lo hacemos prácticamente siempre. Una experiencia nueva para nosotros en el Museo de Arte de Puerto Rico es que tenemos una joven que tiene paralesía cerebral, y es la primera vez que nos sentimos a mucho orgullo el que ella se haya sentido con la confianza de la comunidad de saber que en el Museo de Arte de Puerto Rico se le iba a tratar con respeto. Uno de los elementos más importantes que tienen los museos son las bibliotecas. Las bibliotecas, por supuesto, que le dan derecho a la información, que no es solamente un acceso parcial, sino un acceso universal a la información, que no es otra cosa que un derecho humano, que lo practican las bibliotecas y por supuesto lo practican también los museos. Las bibliotecas juegan un papel importante a nivel mundial, donde prácticamente cualquier persona que la visite pues tiene la oportunidad de
y el derecho, no solamente la oportunidad, el derecho del acceso a la información. Prácticamente lo que estamos en las instituciones llamadas museos y las bibliotecas es literalmente practicar lo que es la genuina democracia al conocimiento y también a la educación. Aquí tenemos a una compañera que fue la que nos permitió colaborar con distintos grupos aquí en Puerto Rico y la obtención de fondos, Sofía Canepa, que fue nuestra bibliotecaria en ese momento en que se compró, se instaló y se adiestró al personal institucional e igualmente a personas como don Hugo, que es un visitante asiduo, es un peruano que queremos muchísimo, y hemos estado adiestrando a distintas personas discapacitadas, incluyendo a artistas como Luis Felipe Pasalacqua, que próximamente se los mencionaré. En estos momentos pues tengo a Olga Álvarez, que es la bibliotecaria actual, que es la que ha permitido este enlace con el BSA. Crear conciencia literalmente es lo más importante a lo largo de un proceso, de todo este proceso, porque hay que compartir la experiencia, hay que compartir los códigos de ética, hay que asegurarse de, tal y como vemos en esta imagen, esta persona es la profesora Ada Hernández, ella es educadora para personas con discapacidad, principalmente sordo, del Departamento de Educación de Puerto Rico. Ella aquí está adiestrando personal del museo, personal de otros museos y de otras instituciones culturales educativas a las cuales extendimos una invitación porque no es asunto de nosotros mantener la información para nosotros, sino verdaderamente crear conciencia a nivel isla, a nivel colectivo. Aquí tenemos a otro profesor de la Universidad de Puerto Rico, Edwin, el profesor Edwin es especialista en distintas condiciones y aquí también estamos ofreciendo unos adiestramientos a distintos educadores del sistema público de Puerto Rico. En términos de innovación, todos los que nos están escuchando, por supuesto, tienen muchas ideas y son muy conocedores y sabrán conocerán distintos métodos innovadores de cómo integrar la inclusión, pero a partir de nosotros y la experiencia, básicamente una de las riquezas mayores que ha significado para este museo y que entiendo que para los demás museos es establecer alianzas, sean formales o informales, no tiene que mediar un documento legal, etcétera, sino la buena intención y el compromiso de la educación y del compromiso de compartir las experiencias de aprendizaje partiendo de las colecciones indistintamente de la naturaleza de la colección. Hemos buscado las formas de conseguir becas para estudiantes con distintas discapacidades. Es sumamente importante, como los que le acabo de mencionar, la capacitación a profesionales de museo sobre la inclusión. No todo el que llega al museo, no todo el que trabaja en el museo tuvo una formación muy clara sobre lo que es la inclusión y cómo hacerlo. La participación en proyectos de inclusión fuera del museo, tocar puertas a distintas organizaciones que permitan conocer y entender mejor la inclusión y por eso pues básicamente es establecer estas alianzas para poder tener la posibilidad de seguir creciendo en aprendizaje. La conmemoración de días especiales para personas con discapacidades es sumamente importante, como cuando empecé esta conferencia o este diálogo con ustedes esta tarde. Por ejemplo, el Día del Autismo, que les enseñé la foto tan bella con las micas azules para ser solidarios con el Día del Autismo. También uno puede fácilmente establecer alianzas con distintas organizaciones como Síndrome de Down, solamente por mencionar un par. El diseño de los recorridos sensoriales no es nada difícil y la adquisición de equipos y programas especializados, pues ya eso conlleva una serie de fondos externos y unos equipos especializados, pero diseñar recorridos especiales sensoriales ciertamente no conlleva tanta complejidad. En este caso les estoy enseñando, tengo un problema aquí un momento. Quiero comenzar enseñándoles una imagen, creo que no puedo echar hacia atrás. En el Museo de Arte de Puerto Rico, y tanto ustedes en los museos, pueden incluir textos al relieve en braille o textos agrandados como parte regular de las exhibiciones.
En este caso estamos viendo a un joven cuyo rostro, siempre que vemos esta imagen, nos provoca gratos recuerdos de cómo agradeció y cómo disfrutó la experiencia de aprendizaje al descubrir la obra de un artista puertorriqueño del siglo XVIII, José Campeche. Aquí le vemos manipulando una imagen de buen formato para accesibilidad, y aquí pueden ver en la misma pantalla, no sé si ustedes ven la flecha que estoy señalando acá, pero tenemos acá los textos en braille. En el fondo a mano izquierda pueden ver unos textos agrandados y son unos ejercicios para las personas que tienen baja visión, y aquí a mano derecha del mismo panel donde está el joven están unos textos con las mismas preguntas, que son preguntas que van envolviendo al visitante para ir entendiendo exactamente lo que van a estar tocando y viendo como tal. Estoy teniendo aquí un problema técnico, no me está moviendo la pantalla, desconozco qué está sucediendo. Acá. Es importante el audio, no solamente para las personas que están acostumbradas a viajar por el mundo y tener el audio disponible, sino que hay personas con baja visión, como el joven que vemos aquí, que tiene una situación de baja visión, y el audio le permite seguir el texto en el audio como tal, igualmente las personas ciegas. Uno de los proyectos más innovadores que hemos tenido la oportunidad de desarrollar como tal es la adquisición o la comisión y la adquisición de obras de arte en pequeño formato, con el propósito de lograr una mayor inclusión a través de los recorridos sensoriales. Aquí tenemos una escultura de un artista en Puerto Rico que se llama Luis Torruella. Esta escultura se conoce como bailoteo, y esto es una maqueta de una escultura de tamaño mayor que tenemos en el jardín. Esta otra escultura, recordarán que les mencioné, recuerden la escultura que se encuentra al fondo de los jóvenes que estaban en nuestro jardín. Esta es otra pieza que se le comisionó a María Elena Perales, otra de nuestras escultoras, con el propósito de poder brindar la experiencia mucho más enriquecedora a nivel sensorial y para explicar y trabajar lo que es el tema de la abstracción. Otro de los artistas que ya conocieron, Jaime Suárez, que los mostré en la sala en el exterior, tocando la pieza de Muros Derruidos en el jardín. Este artista nos hizo una serie de placas en barro para enriquecer las experiencias de la experiencia sensorial como tal. En las piezas anteriores que vieron, trabajamos el metal. En este caso estamos trabajando madera, pero principalmente lo que se destaca es el barro y las texturas de esto que podemos interpretar como una especie de paisaje. En esta imagen están viendo una estampa o el taco para un estampado. Este taco fue comisionado a Da Rosa Rivera, una grabadora en Puerto Rico, para que nos mostrara la posibilidad de incluir lo que es el proceso de aprendizaje y la experiencia tan rica de la impresión como tal. Fue una feliz coincidencia que la hiciera sobre una mano del artista, una mano del que cosecha, una mano del que abraza, una mano de la persona ciega que ve a través de sus manos. Así que fue muy bonita esa metáfora que se estableció y que nunca nos lo propusimos como tal de un principio y que hemos tenido una experiencia muy hermosa. Esta pieza igualmente la tenemos ya impresa sobre una plancha de aluminio, la que entonces nos permite al visitante o le permite al visitante tener la experiencia de conocer el taco, la forma como tal de la mano y luego cómo queda al relieve mediante un proceso de impresión en realidad bastante sencilla. Aquí estamos viendo a un joven con una de nuestras educadoras trabajando y disfrutando lo que es una de las placas que hemos desarrollado como tal. Aquí igualmente niños con distintas condiciones trabajando
o disfrutando, no trabajando, disfrutando lo que es otra de las placas del artista Jaime Suárez con una de nuestras educadoras del Museo de Arte de Puerto Rico. Igualmente aquí una de nuestras docentes, acompañada de estudiantes que están disfrutando, ya estudiantes un poco mayores a los que vimos anteriormente, disfrutando lo que es la experiencia de una pieza laberíntica del artista Jaime Suárez, pieza en cerámica. Igualmente hemos conseguido, tenido la oportunidad de comisionar una obra a otra artista que se conoce como Diana Dávila. Diana Dávila es una profesora regular aquí en el museo y pueden pedirle a maestros de sus comunidades, maestros vecinos, que les desarrolle algunas esculturas, algunas piezas para desarrollar y incluir en las experiencias sensoriales de los recorridos en sus distintas instituciones. Herramientas que en realidad no son innovadoras, pero han sido innovadoras aquí en Puerto Rico, innovadoras en nuestro museo, y es el regularmente producir textos agrandados, no solamente en las salas, cosa que aquí a veces en distintos museos pues se resisten porque hay competencia entre mostrar la pieza o incluir el texto, pero el texto agrandado es de suma importancia para dar acceso, como bien mencionaba anteriormente, a la información. También, como les acabo de mostrar, piezas que hemos comisionado, obras de arte en pequeño formato de las mismas piezas de gran formato que tenemos en la institución. Producir material en visual y en braille. Hemos tenido la oportunidad de establecer una alianza informal con distintas organizaciones gubernamentales aquí en el país que nos hacen la impresión en braille de no todos los textos de los catálogos, sino los textos sinópticos, las introducciones en términos generales, y siempre se tienen disponibles en el Centro de Información y en la Biblioteca del Museo de Arte de Puerto Rico. Aquí lo más importante es identificar recursos que sean muy generosos con la institución y entiendan claramente que la colaboración entre todos nos permite un mayor éxito para la inclusión. El artista Melquíades Rosario es la persona que está en el centro. Es un artista muy generoso que trabaja y tiene una fundación precisamente para colaborar y ayudar y dar experiencias enriquecedoras en arte a niños con distintas condiciones, con y sin condiciones. Él personalmente tiene 3 niños con distintas condiciones, lo que lo ha hecho una persona muy consciente en colaborar y contribuir al enriquecimiento de niños y adolescentes con distintas necesidades. Aquí le vemos muy sonriente con unos jóvenes que hemos visto, por supuesto, a partir de sus caras, incluyendo su niño, que es el joven que está junto frente a su papá con la esfera amarilla, que ha colaborado con el museo en los distintos programas de inclusión. Luis Felipe Pasalacqua, ha sido de gran privilegio contar con él en el Museo de Arte de Puerto Rico. Les hago aquí un pequeño paréntesis y le hablo sobre su historia. Luis Felipe Pasalacqua es un puertorriqueño que estudia en Puerto Rico diseño anatómico científico. Se va a los Estados Unidos y tiene muchísimo éxito, y en el momento cúspide de su carrera sufre de meningitis, esa enfermedad tan peligrosa, le lleva a unas condiciones de gran gravedad y en realidad le dicen los médicos que tiene que regresar no es que tiene que regresar a su país, sino que no tiene remedio su condición, y se regresa a Puerto Rico prácticamente literalmente a morir. Sin embargo, en este proceso el hombre se cura, no de la visión, pero se cura físicamente y queda permanentemente ciego. Algo muy hermoso de escuchar a Luis Felipe Pasalacqua en sus conferencias de motivación es que él entendió que había sido artista y que iba a continuar siendo artista con o sin visión. El hombre tiene esta gran entereza, se va a estudiar arte nuevamente, y no solamente ha tenido una carrera exitosa como escultor, sino que es de una generosidad impresionante. Aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico hemos tenido el privilegio de contar con Luis Felipe, dando clases a ciegos, parcialmente ciegos y videntes. Aquí le estamos viendo acompañando a otra participante de uno de los talleres, donde van a trabajar el barro como tal. Aquí estamos viendo a Ismael Figueroa, que es un miembro de la Procuraduría de Personas con
con discapacidades que se matriculó en un curso que ofrecimos hace par de años. Y Luis Felipe Pasalacqua es el educador en arte más riguroso que haya conocido, y él comienza con un proceso prácticamente esqueletal a partir de unos productos tan sencillos como lo que pueden ver en pantalla, que es lo que llamamos foam o escarcha. Va dando la estructura del tronco, de la quijada, del cráneo, y ahí poco a poco se va construyendo encima de esta estructura, como pueden ver aquí, otra vez a Don Hugo, que les mencioné ahorita. Van trabajando con distintos materiales hasta conformar lo que es la parte músculo-esqueletal, establece el diálogo músculo-esqueletal, y de ahí se va construyendo lo que es la epidermis, lo que es la expresión, como pueden ver en este caso, de esta persona que tiene residuo visual. Y pueden ver las distintas esculturas en esta mesa hacia la mano izquierda. Pueden ver las esculturas de las personas ciegas que tenemos, como Don Hugo, que tiene visión parcial, el señor que está de frente a nosotros, y Israel Figueroa, que es enteramente ciego, que pueden ver la figura a mano izquierda, y otras piezas adicionales. Aquí estamos viendo el conjunto, por lo menos un segmento de una de las dos mesas que estamos viendo. El salón es sumamente grande y tiene el equivalente al otro lado. Esto es una experiencia donde se becaron a 40 ciegos y también becamos a 40 sordos. La clase de los sordos incluso fue algo que nos conmovió a muchos que no estamos acostumbrados y no tenemos tanto conocimiento sobre la ética, o no tanto la ética, sino la conducta de los sordos, y hemos sabido en Puerto Rico poner a los sordos a bailar a partir de música de percusión, partiendo de lo que son unos globos, agua en piletas. No sé si eso se entiende en otros países en Puerto Rico. Para nosotros una pileta pues un envase de metal muy rústico para lavar ropa, y los globos pues son los que se usan para los cumpleaños y los festejos. Esta foto es muy especial para mí. Este señor Javier Sala ha estado colaborando con el museo como voluntario desde hace más de 14 años, lo que quiere decir que el hombre ha estado colaborando con el museo durante muchos años. Aquí le estamos viendo paradójicamente, ¿verdad?, con una gorra con vísceras, con unas gafas, cuando el hombre ha sido ciego de nacimiento y tiene otras muchísimas condiciones, y le vemos todo ilusionado y todo comprometido con esta hermosa pieza que está trabajando en este busto. Algo que hay que hacer es sumamente importante, y es que tenemos que ser agradecidos con las voluntarias que vienen a colaborar en los museos, en las distintas instituciones, y tenemos que tomar muy en serio lo que son sus ideas y sus aportaciones. Un ciego, un sordo, una persona con distintas discapacidades tienen las mismas ilusiones, los mismos sueños, las mismas esperanzas, al igual que la misma curiosidad que los tenemos todos los demás. Igualmente tienen deseos de aprendizaje, tienen ilusiones a nivel humanístico, a nivel artístico, y hay que tomar muy en serio su participación. Por lo tanto, eso es una de mis recomendaciones, es como uno de mis 10 mandamientos, por así decir, que hay que ser sumamente agradecido. Es de suma importancia saber motivar no solamente al personal inmediato con el cual uno trabaja, sino ser lo suficientemente convincente para que las distintas personas con discapacidades se sientan en la comodidad, el confort, no solamente físico, sino emocional y afectivo, donde puedan manifestar su creatividad y sentirse en la total comodidad que se les va a tratar con respeto y dignidad. Estoy mostrando algunas imágenes muy hermosas de niños cuyos rostros se ven muy satisfechos con el trabajo que han desarrollado a lo largo de la experiencia artística en el museo. Otras imágenes donde hay personas de distintas edades y distintas condiciones. Algo que es sumamente importante es brindar la posibilidad a otros de formar parte de su propia institución. Aquí lo que estamos haciendo, como en las imágenes que ven, son adiestramientos que hemos estado ofreciendo o que se deben ofrecer a educadores
a los niños llegamos a través de los educadores. A los niños también llegamos a través de las familias. Por lo tanto, hay que ir trabajando de poco a poco, no solamente con la persona con discapacidad, sino el tutor, el que le cuida, el padre o incluso los maestros. Dentro de esa misma experiencia, gracias al VSA hemos podido continuar estableciendo enlaces con distintos educadores en Puerto Rico. Esto es una foto muy simpática donde vemos a la artista Diana Dávila en el centro, muy sonriente, acompañada de unos 30 educadores. Estos educadores es la primera vez que se acercan a un museo a entender lo que es la interconexión y las conexiones entre lo que es el aprendizaje de lo académico a través de las artes visuales, y hemos tenido la oportunidad de tener a Diana, que ya le mencionaba anteriormente, y aquí en el centro la persona prácticamente más pequeña del grupo es el escultor y el arquitecto Jaime Suárez, acompañado de ya 2 grupos de educadores donde están viendo pues sus máscaras mostradas con mucho orgullo. Estos son unas experiencias muy ricas que hemos entendido, que no nos quedamos solamente en la institución, sino que tenemos que aprender a buscar las personas que están más cerca de los niños, los adultos con discapacidades, y hacerles sentir cómodos en nuestra casa también. Si hay algo importante en todo este proceso de desarrollo, de programación y de ofrecimiento de servicios, es las evaluaciones. Es de suma importancia crear instrumentos de evaluación sobre los ofrecimientos para que nos sirvan como herramienta de autoestudio para mejorar y hacer ajustes en los servicios. Nos interesa saber si lo hicimos bien, nos interesa si incluso no lo hicimos tan bien, para tener la oportunidad de poder mejorar y crear unas mejores ofertas. Aquí les muestro una lista de cotejo sobre el desarrollo lingüístico, básicamente un modelo de lo que se puede hacer adaptándolo a museos. En este caso pues se trata sobre el desarrollo lingüístico, pero que asimismo se desarrollan distintas hojas de evaluación sobre la experiencia en el museo, el trato, el contenido, el aprovechamiento del tiempo, qué fue lo más que les gustó, qué fue lo mejor que hicimos, qué podemos mejorar, y ciertamente nos gusta muchísimo que, por supuesto, que lo hayamos hecho bien, pero más importante aún es saber cómo lo podemos mejorar. Esto está íntimamente relacionado, hay que escuchar lo que se nos dice y analizar los resultados de las evaluaciones para luego integrar esas recomendaciones de los participantes. No es de lo que pensamos que deberíamos hacer, sino que ellos mismos nos digan cuáles son esas necesidades especiales y cómo hacerlo. Algo que es sumamente importante, aquellos que me estén escuchando que quizás no han tenido la oportunidad de desarrollar a cabalidad los programas de inclusión en sus instituciones, hay que empezar poquito a poco e ir construyendo sobre programas de acceso que han sido bien evaluados. Algo muy interesante que ha sido para mí es saber que las instituciones, los museos, las bibliotecas tienen unos equipos de trabajo sumamente generosos y que hay política abierta de información donde se comparten con mucho gusto documentos, se intercambian ideas y básicamente, pues ciertamente en el caso nuestro, con mucho gusto estamos a la disposición. Nuestra mayor ilusión es inspirar a otros en continuar o en empezar o ampliar su programación. Aquí por eso les pongo esta hermosa imagen de un personaje de una de las obras, donde estamos viendo este abrazo cariñoso de este personaje que es un hada madrina, y básicamente lo que queremos es que todos nos convirtamos en esa hada madrina que permita el desarrollo de programas inclusivos. En las instituciones hay que hacer unos ajustes físicos, hay que hacer unos ajustes que le permitan a nuestros visitantes, como lo que ven en pantalla, no es decir, no, creo que así se ve bien, no, simplemente ya eso está debidamente establecido y existe una página web en la
institución que básicamente le enseña a usted cuáles son los criterios de lo que se conoce como diseño universal, y esa página o ese sitio de internet es fácilmente accesible. Usted lo puede poner tanto en español, diseño universal, o lo puede poner en inglés, Universal Design, y va a adquirir toda una serie de imágenes y de textos que usted puede tener formalmente en su institución para respaldar lo que es los ajustes en los diseños. Prácticamente uno de los motivos que nos ha llevado a ser innovadores en la oferta que ofrece el Museo de Arte de Puerto Rico se encuentra en su pantalla en estos momentos. El museo desarrolló y produjo este cuento que se conoce La Gran Sorpresa del Museo. La Gran Sorpresa del Museo es el típico libro como el que han hecho en el Louvre o han hecho en el Británico, donde los personajes interactúan con las obras de arte en su colección. En este caso, el cuento no solamente es importante como cuento para fomentar los valores, en el caso de Puerto Rico, los valores del arte puertorriqueño, los valores puertorriqueños, pero también valores específicos del respeto al prójimo. Aquí a mano izquierda, en la imagen inferior izquierda, están viendo a estos dos personajes, que es Javier y Margarita, pero pueden ver que hay una persona mayor que tiene una abrazadera o una agarradera de metal, donde en realidad lo hemos hecho a propósito para enseñarle a los niños los valores del respeto al prójimo y lo que es la inclusión, tan cómodo y tan de día a día como en un libro de cuento para niños. Si se fijan en la imagen a mano derecha, un poco más hacia arriba, van a ver niños con silla de rueda, van a ver niños con espejuelos. E igualmente, algo que hicimos que nos pareció fantástico fue transformar esta historia de lectura para el desarrollo de la lectoescritura, convertirlo en un instrumento de disfrute y de aprendizaje para niños encamados, para niños ciegos, incluso para niños en hospitales. Les he puesto el número en pantalla, que es el teléfono del Museo de Arte de Puerto Rico, y a mano derecha van a ver una promoción de este cuento llevado al teléfono. Eso puede parecer complicadísimo y es la cosa más sencilla del mundo, porque lo que tiene que tener es la grabación, y toda vez tiene esa grabación, lo que hace es que se suma a la grabación del cuadro telefónico de su institución. Me gustaría invitarles e inspirarles a que disfruten del cuento de La Gran Sorpresa, a pesar de que estén en otros países. Eso lo volvimos a hacer con la figura insigne de Campeche. Campeche es uno de los artistas más importantes que tiene Puerto Rico del siglo XVIII, y que ahorita vimos al joven ciego teniendo una experiencia táctil con una pieza al relieve, donde le estábamos introduciendo a la composición barroca, a las composiciones de Campeche. Y más adelante se produjo este libro, Cómo pinta Campeche. Y igualmente tuvimos la oportunidad de conseguir literalmente libre de costo, de parte de la emisora del gobierno de Puerto Rico y de un grupo de artistas maravillosos del taller dramático de la radio puertorriqueña, quienes editaron, musicalizaron y grabaron este cuento. Igualmente les incluyo el número telefónico por si quisieran tener la experiencia de conocer a Campeche a través de un cuento para niños. Todo en la vida no son logros. Igualmente hay muchísimos retos y quién sabe si son más los retos que los logros. Sin embargo, cuando se dan el tiempo, cuando se sueñan sueños con mucho compromiso y mucha ilusión y se es constante, esos retos pueden llegar a desaparecer o por lo menos a minorarse para ir creando conciencia, que son palabras que les he mencionado antes. Algunos de los retos principales que estoy segura que muchos de los miembros de museo, sobre todo de educación en museo,
es convencer a la administración de las necesidades de las personas con discapacidad, indistintamente si sea visible o invisible. Pero cosas tan sencillas como una puerta de acceso. Las puertas de acceso en algunas instituciones, incluyendo la nuestra, no es de fácil acceso. Por lo tanto, es sumamente importante que haya alguien que permanentemente se encuentre en la puerta de acceso para permitirle la entrada a la persona. No se trata solamente de rampas que permitan llegar hasta la puerta y luego la puerta resulta que no es de fácil acceso. Los perros guía. ¿Quién le dice a un administrador que se le permita a un perro guía entrar a las salas del museo o a una biblioteca? Ciertamente eso es un reto para algunos administradores. En el caso específico nuestro, he tenido la dicha de contar con dos directoras educativas, la doctora Carmen Ruiz de Fischler y la doctora Lourdes Ramos Rivas, que han sido personas que han entendido ciertamente el compromiso, dos educadoras al fin, que han entendido que esto en este caso en particular pues no ha sido un reto, pero me consta que son retos en otras instituciones. Sumamente desconocido por algunas instituciones llamadas museos es que los niños y los adultos autistas sufren de hipersensibilidad a la luz, y cuando se construyen las salas o se rediseñan las salas, no se ponen ajustadores de intensidad de luz. Hay unos programas en otros museos en los cuales nosotros también nos inspiramos, donde están haciendo unas gestiones muy bonitas de invitar, no tanto bonitas, sino sensibles, para invitar a personas autistas para entrar a los museos antes de las horas regulares, y en ese momento hacen ajustes a la intensidad de la luz para que estas personas puedan sentirse en comodidad lumínica para poder apreciar y disfrutar las piezas de las distintas colecciones. Ahorita les mostré una imagen. Adaptar la altura de las obras en la sala, eso siempre es un reto, porque se entiende que hay unas ciertas alturas establecidas, pero si queremos ser inclusivos hay que hacer adaptaciones a la altura, y eso existen unas reglas ya establecidas en distintas publicaciones que ya próximamente les mencionaré algunas. La tipografía en las exhibiciones, en lo que llaman los paisajes de textos de las exhibiciones, no pueden ser muy creativas ni dejar de serlo, pero la tipografía de los textos tiene que cumplir con el acceso a la información y no tener gran curiosidad en experimentar lo que son textos con colores de fondo que no permiten la lectura. Eso ya existen libros que permiten el conocimiento de qué tipo de tipografía, el tamaño, el color sobre el fondo, de qué otro color permite la lectura. Personas que no tengan ceguera, ni ceguera legal, simplemente que tengan gafas, como dirían en España, espejuelos, como decimos en Puerto Rico. El hecho nada más de que ya no tenga 20/20 de visión, necesita que se haga unas adaptaciones en la tipografía para que así evitar el accidente de que la persona tenga que acercarse demasiado o a la pieza o al texto y tener posibles accidentes. Estos son solamente algunas sugerencias. Aquí no está, por supuesto, la totalidad, pero es sumamente algo tan importante como los servicios sanitarios. Hay que adaptar la altura de los dispensadores de papel, los jabones, las secadoras. Ya eso ya es asunto incluso de higiene, pero en los museos y en las bibliotecas pues también somos responsables de atender eso. Les invito ciertamente a visitar la página de Diseño Universal. Les he puesto la página, la dirección como tal, pero en realidad no tienen que pasar tanto trabajo de escribir todo eso, sino simplemente colocar Diseño Universal o los principios del Diseño Universal y lo van a encontrar. El que persevera, no es que necesariamente triunfa, pero en este caso nos sentimos muy contentos y muy complacidos, pero con el reto, por supuesto, de que no se puede vivir de glorias pasadas. Pero aquí comparto con ustedes con mucho gusto 3 premios que hemos recibido en el Museo de Arte de Puerto Rico, y siendo sumamente importante
el primer premio que se recibe de la excelencia educativa en un interactivo que se llama El artista que llevas dentro, por haber integrado e incluido el texto agrandado, incluir el audio y que la experiencia de las familias, de los niños, incluso de los adultos, es de tal accesibilidad que la Alianza Americana nos dio este premio en el 2005. En ese mismo año, el Consejo Iberoamericano, en honor a la calidad educativa, también le confirió al museo el Premio Iberoamericano de Excelencia. Y en Puerto Rico tenemos un grupo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, la sede de Puerto Rico, igualmente le brindó una mención de honor al Museo de Arte de Puerto Rico por su programación regular, pero igualmente inclusiva. Aquí les estoy incluyendo algunas referencias, hay 1000 referencias, todas las que ustedes gusten, pero quisimos incluirles algunas de ellas, algunas en español y algunas en inglés. Me encuentro ya en la despedida, estoy más que agradecida al BSA por la oportunidad de poder compartir algunas ideas de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos pasados 15 años, pero les digo a cada uno de ustedes, soñar, trabajar, permite el logro. Igualmente, es de suma importancia dar siempre las gracias, no solamente al que colabora, sino igualmente a los colegas, compañeros que le permiten a usted, en este caso, en mi caso en particular, como directora, poder soñar sueños que se hacen realidad gracias al personal inmediato de educación, pero igualmente a los directores ejecutivos. Hemos tenido aquí a bien, y menciono otra vez unos nombres que ya mencioné en el momento: Sofía Canepa, que fue la primera bibliotecaria del Museo de Arte de Puerto Rico hace varios años, y estamos más que agradecidos a Olga Álvarez, que ha sido la persona que ha establecido la alianza con el BSA y nos ha permitido en realidad con el BSA ampliar la programación y tratar de hacerlo cada vez mejor. Estoy siempre a sus órdenes, le estoy poniendo aquí la referencia por si con mucho gusto o vienen a Puerto Rico o alguna vez si vamos de visita, pero si no, siempre estamos disponibles en el correo electrónico de colon@mapr.org o en los teléfonos que ven acá en su pantalla. Muy agradecida y muchas gracias. Estoy lista para preguntas, si es que hay alguna de ellas, y para intercambiar con ustedes algunas dudas que puedan tener si no supe presentar claro algunos de los conceptos. Y muchas gracias por la presentación tan informativa. Ahora voy a retomar control de la pantalla y si los participantes tienen preguntas, pueden escribirlas y voy a compartirlas contigo. Con mucho gusto. Ok. Y creo que antes estaba tan nerviosa de dar la presentación en español que he olvidado de poner tu webcam, Doreen. Entonces no sé si No importa. no sé si para las preguntas quieres ponerlo. Sí, con mucho gusto. Vale. Perfecto. Estoy luchando un poco con mi PowerPoint. Ay, para las preguntas. Bueno, tengo una pregunta. Con los programas de educación, ¿quién en el museo es la persona responsable para construir no sé, las actividades y los programas educativos
para los niños y los estudiantes que vienen al museo? En realidad, yo soy la responsable principal, porque aquí en la institución el Departamento de Educación es bastante complejo. El departamento, a pesar de que es uno de los más grandes de la institución, tampoco es tan grande como en otros museos de nuestro tamaño. Pero aquí yo como directora de educación hago las veces de directora administrativa, pero igualmente soy la curadora de educación. Por ende, tengo la responsabilidad de que conjuntamente con las educadoras del museo, porque tengo una supervisora del programa escolar y familiar y tengo 3 educadoras a nivel permanente, básicamente nosotras 4 somos las que soñamos la programación, establecemos las conexiones con los conceptos y los principios curatoriales que por supuesto previamente hemos ya identificado con el curador. El Museo de Puerto Rico tiene un curador, Juan Carlos López, que ha estado con nosotros, es venezolano, ha estado con nosotros hace 7 años y por supuesto para cada exhibición hay algunas reuniones con él donde entendemos claramente cuáles son los conceptos principales de la exhibición y eso se convierte en el pie forzado para conjuntamente con las educadoras y con los voluntarios que hemos tenido desarrollar la programación. Para lo que es específicamente la accesibilidad, ya tenemos 15 años de experiencia, así que ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que queremos acentuar en la experiencia de aprendizaje en esa exhibición, pero igualmente convocamos a nuestro comité de personas con impedimento, tenemos a Luis Felipe Pasaloa que nos ayuda, tenemos igualmente, en ocasiones hemos contado con el procurador de la persona con discapacidades en Puerto Rico, tenemos un comité mucho más extenso que dependiendo del proyecto les convocamos a todos o les convocamos a algunos solamente, pero en realidad ya esa programación la tenemos bastante refinada entre las educadoras y esta servidora. Muy bien. Pero todos los días se aprende algo nuevo. Claro, Por lo tanto, claro. Siempre estamos buscando nuevos métodos y como les decía, las evaluaciones, las consultas nos permiten, y el presupuesto, ¿verdad? Nos permite tener o no tener presupuesto disponible, pero no por no tener presupuesto no dejamos de hacer el trabajo. Sí. Bueno, creo que ya estamos casi a las 4. Si no hay otras preguntas, voy a decir gracias a ti por esta presentación y creo que voy a enviar, como he dicho, un correo electrónico con tu información a los participantes si ellos tienen más preguntas después de la presentación. Y me gustaría pedir que nuestros participantes del webinar permanezcan en el webinar unos momentos más para completar un sondeo corto que se abrirá cuando se cierre la sesión. Y gracias por su participación hoy. Y si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, póngase en contacto conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Doreen. Y ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aquí a la orden. perfecto. Gracias. Hasta luego. Saludos. Buenas tardes a todos. Y gracias.